Mis amados en el Señor, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Venimos hablando acerca de la omnipotencia de Dios, de esta cualidad que Dios tiene, de este poder ilimitado, inagotable que Dios tiene. Hoy finalizamos con la omnipotencia y hoy vamos a ver los milagros. Venimos hablando de los atributos de Dios, los atributos que Dios tiene. Y podemos conocer a Dios entendiendo que no físicamente, porque sabemos que Dios es un espíritu, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la Biblia dice claramente de que nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, porque Dios es un espíritu invisible y nadie le ha visto. Hemos visto la omnisciencia de Dios, el cual es el anticipado conocimiento de Dios, pero también estamos viendo la omnipotencia de Dios, el cual quiere decir todo lo puede. Aprendimos de que en la Biblia no existe la frase o expresión omnipotente, pero sí encontramos la frase todopoderoso, el cual quiere decir todo lo puede. Sin embargo, ese todo lo puede está dado en lo que se aplica o en lo que encaja entre los parámetros y la naturaleza de Dios. Es decir, Dios no puede hacer algo más allá de su naturaleza, lo cual le permite hacerlo. En la excelencia de Dios, Dios está incapacitado en dar vida a seres superiores a Dios mismo. Dios no puede, y esto muestra la excelencia de Dios, de cómo Él no existe ningún otro. Vimos de que Dios es Dios porque tiene poder, y ese poder es su Espíritu Santo. ¿Por qué Dios es Dios? Porque tiene poder inagotable. Dios lleva a cabo su poder por lo que vemos en la Biblia y se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová. Esto se refiere a su fuerza en poder. El poder de Dios se ejecuta en todo, desde la creación física, desde la creación espiritual, hasta en el proceso de la recuperación de su reino y también en la redención del hombre. En todo eso actúa el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios no puede hacer nada sin su Espíritu Santo. Dios tiene en gran estima su poder, y por eso todo atentado en contra de su poder, la cual la Biblia llama blasfemia, Dios no la perdona, y cuando alguien le reta, Dios le demuestra su poder. Y hoy vamos a ver un proceso donde Dios muestra su poder ilimitado, y es a través de los milagros. Y eso es lo que más atrae personas a las iglesias. ¿Qué cosa? Los milagros. Diga conmigo: yo voy a la iglesia es a buscar a Dios. Con milagros o sin milagros yo bendeciré y glorificaré y le daré la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las iglesias de hoy? Se convirtieron en un negocio con el creyente. Es un mal evangelismo en decirle a la persona que está enferma: vaya a la iglesia para que el pastor ore y lo sane. O por otra situación de conveniencia, y vienes a la iglesia en busca de milagros. Y así estás mal direccionado. Jesús dijo en Juan capítulo 20, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no vimos cuando Josué oró a Dios y el sol se detuvo. Eso lo vemos en Josué capítulo 10, versículo 13. Nosotros no vimos cuando Moisés extendió sus manos en el mar y un viento de Jehová separó las aguas para que los israelitas pasaran por tierra seca. Eso está en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Nosotros no vimos
cuando Jehová le dijo a Moisés: golpea la peña en Oré y saldrá agua y así beba el pueblo. Eso está en Éxodo capítulo 17, versículo 6. Nosotros no vimos cuando Jehová le dijo a Josué en capítulo 6, versículo 5: y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigase el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Está en Josué capítulo 6, versículo 20, cuando el muro se derrumbó en la ciudad de Jericó. Nosotros no vimos cuando al cuarto día de muerto Lázaro se levantó. Eso está en Juan capítulo 11, versículo 17 al 43. Estas evidencias nos dicen de que Dios actúa en su poder por medio de los milagros. Por eso, los milagros ocurridos al pueblo de Israel tenían un propósito, y yo como cristiano debo entender eso. Hoy lastimosamente y erradamente ponen a Dios como si fuese la lamparita de Aladín, porque hoy las iglesias dicen: ¿cuál es tu petición? Y te prometen de que Dios te lo va a cumplir, ya sea de sanidad, en lo material, en la economía, en la prosperidad, en los negocios, etcétera, etcétera. Y esto está fuera de contexto. Nosotros estamos para anunciar el reino de Dios. Dios no está gobernando el mundo, pero cuando se cumplan los 7 tiempos y aquel momento llegue, Dios recuperará el reino y gobernará sobre nosotros. Dios manifestó su poder con milagros. ¿Qué es un milagro? Les pregunto, ¿qué es un milagro? Es un portento, una manifestación de poder. Bíblicamente la palabra milagro viene del término cosa maravillosa o cosa asombrosa. ¿Qué es un portento? Es una cosa maravillosa o cosa asombrosa que genera un gran asombro, ¿sí? Porque nos asombra y vemos que es maravilloso porque está fuera de nuestro alcance. Humanamente nadie puede realizar estas manifestaciones asombrosas y maravillosas, sino únicamente aquel que tiene ese poder inagotable, ilimitado, y ese es Dios, el Todopoderoso. En los tiempos bíblicos, cuando Dios manifestaba su poder, las personas se asombraban por ser algo maravilloso. No se pensaba que pudiese suceder. Viendo el milagro, vemos un portento, el cual es un despliegue de la manifestación de poder. Y los milagros en la Biblia solo los puede hacer aquel que tiene un poder ilimitado, que es omnipotente. ¿Qué es un milagro? Es un asombro de cosa maravillosa, porque me sorprende, pero que se desprende y se lleva a cabo por una manifestación de poder que solamente lo hace quien tiene un poder ilimitado, que es omnipotente, y ese es Dios. Los milagros de Dios son sobrenaturales, pero nunca antinaturales. Cuando Dios hizo su manifestación de poder asombrosa, lo hizo por un despliegue de poder sobrenatural y no antinatural. Y esto tiene que ver con las leyes que Él mismo colocó en la naturaleza. Ejemplo, cuando vemos el mar, lo vemos como una masa de agua. Es natural, pero ¿qué pasa si lo hubiésemos dividido como lo vio Moisés y el pueblo de Israel para pasarlo? Esto sí es antinatural. Los milagros de Dios son sobrenaturales, que se sobreponen a la naturaleza por la manifestación asombrosa del poder de Dios. Y esto pasa en los milagros sobrenaturales, porque sobrepasa en lo que es habitual en nosotros. ¿Cuándo consideramos un milagro? Cuando sucede en el momento que el pueblo de Dios lo necesita. ¿Por qué los científicos tratan de darle una explicación científica a los milagros? De que son naturales cuando no lo son. El Mar Rojo se dividió cuando el pueblo de Israel necesitaba pasar. El maná cayó del cielo cuando Israel necesitaba comer. El agua salió de la peña cuando Israel necesitaba beber.
Este acto maravilloso, como cosa asombrosa, aparece cuando el pueblo de Dios lo necesitó y lo efectuó Dios para solucionar un problema. Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, que utiliza su poder ilimitado para hacer portentos o cosas maravillosas y asombrosas que son la manifestación directa de su poder. Siempre que Dios hizo un milagro, sobrepasó lo que para nosotros es natural, por algo sobrenatural. Dios nunca hizo milagros naturales, porque Dios respeta sus leyes y sus parámetros. Cuando para nosotros es asombroso y maravilloso un suceso, cuando nosotros vemos que por nuestras capacidades no lo podemos lograr. Un milagro es todo aquello cuando somos conscientes de que no podemos realizarlo. Darle vida a un muerto no podemos sencillamente porque nosotros no podemos dar vida, solamente lo hace Dios. Los milagros bíblicos que encontramos en la Biblia tienen un propósito. Oigan bien, los milagros bíblicos en la Biblia tienen un propósito. Un ciego fue sanado por Jesucristo porque tenía un propósito del cual cumplía la profecía. El profeta Elías y los 450 profetas de Baal tenían un propósito en demostrar al Dios verdadero. La pregunta es, ¿hace Dios milagros? Y la respuesta es sí. Pero lo que no hace Dios es milagros a petición mía o cuando quiero o como yo quiero. Yo como adorador de Dios no puedo ir a una iglesia en busca de milagros, porque sería que en vez de buscar a Dios, voy en busca de beneficios. Así que un milagro es un acto asombroso, un portento de algo maravilloso que se desprende de una manifestación de poder del Dios Todopoderoso. Que un milagro se considera milagro en la palabra de Dios porque sucedió en el momento exacto en el cual se necesitó. Los milagros de Dios son sobrenaturales, pero nunca antinaturales, porque Dios actúa bajo sus leyes y sus normas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y vuelvo a repetir el verso 14 del capítulo 2 del libro de Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Un abrazo en el Señor y recuerda, Dios nos ama y desea que todos alcancemos su misericordia y así podamos ser coherederos junto con el heredero en el reino de Dios cuando su Hijo venga por segunda vez y restaure todas las cosas, elimine a los malos, restaure el reino y se lo devuelva a su Padre para que el Padre sea en todos y por todos. A ese Dios maravilloso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios poderoso, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A ese Padre Celestial le pedimos de su dirección, le pedimos que nos fortalezca en nuestras debilidades y nos ayude a permanecer en su camino. Él nos ha dado su consejo a través de su palabra y es decisión tuya y mía si le obedecemos o le desobedecemos. A ese Padre amoroso le pedimos que nos guíe y nos instruye. Le pedimos que nos dé salud, que las cosas nos ayuden a bien. Sabemos que en la mayoría de las veces no nos saldrán como nosotros las esperamos, pero que de todas maneras las cosas siempre nos ayudarán a bien. Pedimos por la salud y el bienestar de todos, entendiendo de que en esta gobernación estamos expuestos a las enfermedades, a la vejez, aquellas cosas que nos afligen, que nos afectan en ciertos momentos, muchas veces por malas decisiones, por precipitaciones nuestras, y a veces nos vemos afectados, pero confiamos y estamos seguros de que si actuamos haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, las cosas nos ayudarán para bien y serán mejor en nuestro día a día, confiando de que
en el reino de Dios toda esta imperfección y toda esta maldad, esta corrupción, esta avaricia, esta injusticia terminará, y que solo habrá un gobernante digno y merecedor de gobernar, un rey justo, bueno, santo, 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 lleno de bendición, que nos dará la paz para siempre, porque será eterna, y viviremos en gran gozo y en eterna bendición, adorando a aquel Rey soberano altísimo, al cual le brindamos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre glorioso y santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En un próximo video seguiremos compartiendo la palabra del Señor.